luminosa, tu palabra florece, eterna y hermosa. Oh Hildegarda, guía de fe, tu luz resplandece y nunca se va a perder. En jardines místicos sembraste armonía, curaste con hierbas, sanaste con poesía. Tus himnos celestes tocan el corazón, con alas de ángeles elevan. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de la medicina de Santa Hildegarda. De verdad, muchísimas gracias, Radio María, por esta invitación. Aquí nuevamente estamos, esta vez en oración, y vamos a hacer un grupo de oraciones descritos por Santa Hildegarda para diferentes vicios y para poder practicar virtudes cristianas. De verdad, envío un saludo afectuoso a toda nuestra querida audiencia. De verdad, muchísimas gracias por toda la acogida que ha tenido nuestro programa. Y gracias nuevamente a Radio María por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Katiuska Villasmil, yo soy médico especialista en anestesiología. Y me dedico a la medicina de Santa Hildegarda desde hace unos 4 años, ayudando a mis pacientes a recuperar la salud desde la parte física, emocional y espiritual. Y lo hacemos empleando la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. El día de hoy vamos a hacer oración, y esta oración va a ser por la sanación del alma y del cuerpo según Santa Hildegarda de Bingen. Yo quiero empezar por pedir, obviamente, una actitud de humildad al Señor por todos los pecados personales. Vamos a empezar por los pecados nuestros, los propios, y luego nos vamos por los pecados del mundo. Vamos a hacer petición por Colombia y por Venezuela, y después vamos a irnos con las oraciones de Santa Hildegarda. Santa Hildegarda, para cada vicio, ella tiene una oración en particular. Son 35 vicios y 35 virtudes, pero en premura del tiempo no voy a dictar todas las 35 oraciones, sino algunas más importantes que he traído para acá. Entonces, vamos a empezar. Señor, hoy nos ponemos delante de ti con el corazón abierto, mirando con verdad la realidad que vive nuestro mundo. Un mundo herido, marcado por la violencia, por la injusticia y por la división entre los hombres. Un mundo donde muchos han perdido el sentido de la vida, donde la verdad se confunde y donde el corazón del hombre se ha endurecido. Vemos naciones en conflicto, familias fracturadas, jóvenes sin esperanza y una humanidad que busca llenar su vacío lejos de ti. Vemos cómo el pecado se ha normalizado, cómo la soberbia se levanta, cómo la envidia divide, cómo la desesperación apaga la fe y cómo la tristeza sin Dios consume el alma. Y en medio de todo esto, Señor, también reconocemos que muchas veces nosotros mismos hemos contribuido a esta oscuridad. Por eso hoy no venimos a señalar, sino a interceder. No venimos a juzgar, sino a clamar. Nos ponemos en la brecha como pueblo que cree, como hijos que confían para pedirte misericordia por el mundo entero. Porque sabemos que solo tú puedes sanar lo que está herido, restaurar lo que está destruido y devolver la luz donde ahora hay solamente oscuridad. Por eso, Señor, escucha hoy nuestra oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo antes de proseguir y nos vamos con esta oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu gracia y por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Amén. Ahora pido que se proyecte la imagen de la Virgen, porque vamos a hacer una pequeña consagración de nuestro corazón a María Inmaculada. Pidámosle intercesión a la Santísima Virgen para que nuestras peticiones sean entregadas ante el Sagrado Corazón de su Divino Hijo. He aquí mi corazón, mi buena Madre. Tómalo que a vos acude buscando reposo. Cansado de oír las vanas ilusiones de este mundo, vengo a escuchar nuestras secretas palabras llenas para mí de encanto. Amo tanto la corona inmortal que adorna vuestra frente como vuestra sonrisa dulce, como nuestra mirada tan maternal. Mientras más te contemplo, madre mía, parecéis más bella. Aquí vengo a depositar a tus pies mi corazón. Bien conocéis mi inconstancia. Date prisa a tomarlo, porque tal vez esta misma noche no esté ya en mi poder y lágrimas me costará recuperarlo. Tómalo y guárdalo dentro de vuestro corazón y decirme que es vuestro para siempre. Hacerme puro ante tus ojos. Dame inocencia y un corazón muy ferviente para amar. Dame la fe, la esperanza y la caridad. Muchas virtudes en esta vida y una santa muerte. Y cuando mis pasos bajen a la tumba, cuando mis labios hayan gustado el cáliz de la amargura, dame entonces las alas de la paloma y salid a recibirme a las puertas del cielo. Virgen Santísima, Inmaculada, Madre de Dios, yo me consagro ante ti en cada instante de mi vida y prometo guardar castidad en pensamientos, palabras, obras, y para asegurarme en estos santos propósitos, te pido nuestra bendición. Bendíceme, hija del Padre, líbranos de los malos pensamientos, bendícenos, Madre del Hijo, líbranos de las malas palabras, bendícenos, esposa del Espíritu Santo, líbranos de los malos deseos y de las malas acciones. Virgen Santísima, acuérdate de nuestro corazón para siempre. No me desampares en la vida ni en la muerte, y en el día danos tu bendición. Amén. Ya que hemos hecho esta pequeña consagración a nuestra Santísima Virgen, vamos a hacer un acto penitencial para reconocer efectivamente nuestros errores, nuestros pecados personales y los pecados del mundo, y poder pedir de esta forma entonces la intercesión del Espíritu Santo por medio de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad de nosotros y de nuestras naciones. Nos ponemos delante de Dios, que es santo, justo y misericordioso. Por lo tanto, basados en el Salmo 51, Señor, hoy no venimos a justificarnos, venimos a reconocernos pecadores delante de ti. Contra ti solo pequé. Señor, reconocemos nuestros pecados personales de orgullo, falta de oración, indiferencia ante el sufrimiento, apegos desordenados y falta de amor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ahora, basándonos en Daniel, capítulo 9, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Señor, te pedimos perdón por los pecados de Colombia y de Venezuela, por la violencia, por la corrupción, por la injusticia, por la mentira, por el abandono a Dios. Hemos sacado a Dios del corazón y de nuestras naciones. En Daniel, capítulo 9, versículo 7, la justicia te pertenece, Señor. Señor, reconocemos que muchas de nuestras heridas como nación son consecuencia del pecado, de la división, del dolor social, la crisis familiar y la pérdida de valores. Por tu gran compasión, borra mi culpa, como lo vemos en Salmo 51. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Por tu misericordia, perdónanos, Señor. Por la sangre de Cristo, sánanos, Señor. Y basados en el Salmo 51, versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Señor, no solamente queremos perdón, queremos transformación. Purifica los corazones, restaura la familia, levanta a hombres y mujeres santos. Renueva el corazón de Colombia y de Venezuela. Ahora basados en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo se humilla, hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que sin ti no hay solución. Reconocemos que
necesitamos de ti, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nuestras naciones. Señor, reconocemos que el mundo está herido, pero también reconocemos que el pecado habita en nosotros. Por lo tanto, perdónanos por la soberbia que nos hace creernos dioses, por la envidia que nos divide y nos destruye, por la ira y por la violencia que levantan guerras, por la injusticia que oprime al débil, por la dureza de corazón que nos vuelve indiferentes, por la desesperación que nos hace perder la fe, por la tristeza sin Dios que apaga la vida, por el apego desordenado al mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad del mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad del mundo. Ahora hagamos una pequeña oración para pedir sanación en cuanto a la salud. Señor Dios Todopoderoso, fuente de vida, de salud y de toda restauración. Hoy me presento ante ti con humildad y confianza, reconociendo que tú eres el médico de los médicos, el que conoce lo más profundo de mi cuerpo y de mi alma. Padre amado, tú que formaste cada órgano, cada célula, cada latido, entra ahora con tu poder sanador en todo lo que está enfermo, debilitado o desordenado en mí. Donde hay dolor, derrama tu consuelo. Donde hay inflamación, trae tu paz. Donde hay enfermedad, establece tu orden divino. En el nombre de Jesucristo, ordeno que todo espíritu de enfermedad, debilidad y destrucción se retire ahora y que tu luz, Señor, inunde cada parte de mi cuerpo. Señor Jesús, tú que sanabas a los enfermos con una sola palabra, pasa hoy por mi vida como pasaste sanando en la tierra y toca mi cuerpo con tu poder. Que tu sangre preciosa purifique mi sangre, mis tejidos, mis órganos y restaure todo lo que ha sido dañado. Espíritu Santo, soplo de vida eterna, recorre mi cuerpo como un fuego suave y poderoso, restaurando, renovando y sanando desde lo más profundo. Declaro que mi cuerpo vuelve al orden perfecto con el que fue creado por Dios. Declaro salud, vida, fuerza y restauración total. Padre, si esta enfermedad tiene una raíz más profunda, muéstramela y arráncala con tu amor, para que no vuelva jamás. Te entrego mi cuerpo, mi historia y mi dolor, y te recibo, recibiendo de ti entonces sanación, paz y vida nueva. Amén. Ahora vamos a ver la imagen brevemente de Santa Hildegarda de Bingen, porque estas oraciones que voy a traer acá han sido extraídas de sus libros y están basadas en el libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Estrilo, donde ella habla y da cada oración para cada virtud. Entonces empecemos contra la soberbia, el mal de toda sociedad que ha llevado a tanta guerra, tanto odio, resentimiento, destrucción, que lo podemos ver hoy en día, y que necesitamos cultivar la virtud de la humildad. Como lo dice Santa Hildegarda en sus escritos, para nosotros llegar a ser santos, para realmente cumplir con los designios de Dios, practicando virtudes cristianas, necesitamos de dos grandes virtudes, que es la humildad y la obediencia. Señor, dice Santa Hildegarda, tú eres la fuerza que sostiene todo lo que existe, y en ti encuentro mi firmeza. Por eso incluso en medio de la injusticia, mi corazón puede permanecer en paz y no perder la alegría que viene de ti. Así como tú descendiste del cielo para acercarte al hombre, también la humildad baja y se hace cercana, renuncia a su grandeza y se hace presente en cada rincón de la vida. No busca exaltarse ni ser reconocida, sino iluminar en silencio, como una luz que brilla en medio de la oscuridad. Porque tú, Señor, has penetrado toda tiniebla y no queda nada fuera de tu presencia. Por eso quien permanece unido a ti no es sacudido por las tormentas, porque está sostenido por la fuerza inquebrantable de tu bondad. Aquí Santa Hildegarda nos enseña que el humilde es aquel que es capaz de reconocer sus errores y de ponerse con la cabeza cabizbaja, reconociendo aquello en lo que falló.
Así como Jesucristo quiso hacerse hombre para ponerse al nivel de nosotros, olvidándose de toda grandeza, así debemos nosotros practicar la virtud de la humildad. Es así entonces que Santa Hildegarda de Bingen nos invita a practicar la virtud de la humildad siempre y en todo momento. Es una virtud que debemos empezar a pedir todo el tiempo, ¿verdad? Que forma parte de las virtudes como lo es la fe, la esperanza y la caridad. Es necesario entonces ser humildes para poder llegar a una verdadera transformación del corazón del hombre. Hay personas que tienen muchos años en el mundo de la oración y de la espiritualidad y no han sanado realmente lo que tienen que sanar. Y eso se debe a la falta de humildad y de entregarse de lleno a los designios de Dios. Ahora vamos a hacer una oración contra la envidia para poder cosechar en nuestros corazones la virtud de la caridad, que es lo que nos permite vencer el vicio de la envidia. Santa Hildegarda dice con respecto a esto: Señor, tu amor es la fuente viva de toda paz interior, de toda rectitud del alma y de toda armonía verdadera. Tu amor envuelve, protege y sostiene, obrando silenciosamente el bien y sanando con ternura las heridas más profundas. No depende de nada ni de nadie, porque nace de ti y en ti encuentra su plenitud. Tu amor está íntimamente unido a ti, Señor, y participa de tu misterio, como quien es revestido de tu gracia y vive en comunión contigo. Con delicadeza restaura lo que está roto, cura lo que está herido y devuelve la vida donde había dolor, así como Cristo sana con su presencia salvadora. Si estamos siendo tentados por este vicio de la envidia, aquí Santa Hildegarda nos invita a ser el reflejo del amor de Dios. El amor viene de Dios. Y a través del amor nosotros ponemos en ejercicio la virtud de la caridad. Porque la envidia es la tristeza por el bien ajeno. Por lo tanto, en el amor, que es lo único que envuelve, sostiene y protege, como lo dice Santa Hildegarda, nosotros empezamos a obrar silenciosamente, dejando de pensar en nosotros mismos para poder desear genuinamente el bienestar de nuestro prójimo. Y es lo que Dios nos invita a hacer. Cada vez que sintamos envidia contra alguna persona, acordémonos entonces de la oración de Santa Hildegarda para la virtud de la caridad. Y a través del examen de conciencia empecemos a practicar esta maravillosa virtud, bien sea orando por esa persona, o bien sea inclusive ayudando a esa persona en lo que nosotros podamos hacer. Eso nos obliga a nosotros a ir en contra de ese vicio que es la envidia y que obviamente, como lo dice Santa Hildegarda, estos vicios son sembrados por demonios, por estos espíritus que pretenden sembrar división y llevar a la perdición del alma. Entonces, antes de continuar con las siguientes oraciones para las otras virtudes, yo voy a invitar a nuestra querida audiencia que se pueden comunicar al 601-746-0091, 319-765-0646. Si quieren dejar alguna intención con respecto a las oraciones que estamos haciendo, lo pueden hacer comunicándose a estos teléfonos al aire y puedan dejar su intención aquí para que lo podamos incluir en los grupos en las oraciones que vamos a seguir haciendo, que son propias de Santa Hildegarda de Bingen. Entonces, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Santa Hildegarda de Bingen, de la medicina de esta gran santa. Nosotros estamos haciendo oración contra los vicios. Recordemos que son 35 vicios y 35 virtudes que describe Santa Hildegarda en sus libros. Y no he traído a colación las 35 oraciones, pero ahorita vamos ya estamos hablando, estábamos de hecho hablando sobre la virtud de la humildad y de la caridad. Y tenemos una oyente al aire. Ella se llama Ana Torres. Adelante, Ana. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Dime. Doctora, tiene razón. Muchas veces no sabemos qué tenemos en el corazón, pero en este caso tengo como unas dos duditas, ¿cierto? Por ejemplo, mi esposo, él es depresivo, ¿cierto? Pero, y yo soy lo contrario, ¿cierto? Yo tengo la tristeza. Entonces, cuando él explota en ira, entonces yo me agarro a orar para no insultarlo. Pero como dice usted, nadie sabe qué heridas tiene en el corazón y muchas veces no sabemos cómo actuamos. Entonces, no sé cómo contrarrestar eso cuando él está depresivo, cuando yo estoy triste, entonces hay como una reacción. Y muchas veces se llena uno de impaciencia y lastima al ser querido. Entonces, ¿qué hacer en ese caso cuando no está ya el esposo? Y en este caso tampoco es bueno quedarse callada. Y la comunicación a veces cuando está en ese momento yo prefiero quedarme callada y decir, mamita María, dame la paciencia para yo no lastimar a ese ser querido. Entonces, Claro, y de hecho las recomendaciones que siempre les doy a mis pacientes es que uno tiene que hacer la acción completamente opuesta a lo que le impulsa a hacer el vicio. Entonces tú dices que estás con una persona con ira y tú caes en tristeza. Nosotros salimos de esos estados emocionales cuando salimos de nosotros mismos y nos volcamos al otro. Entonces, si la otra persona, o sea, tienes que preguntar es qué detona en ti la otra persona, qué tipo de emoción, si es ira, si es mucha más tristeza, para que entonces puedas hacer el acto de amor. En el examen de conciencia yo siempre motivo a mis pacientes a que hagan los actos de amor. Son qué acciones voy a hacer yo por amor a Dios para poder poner en práctica una virtud. Entonces, si la otra persona me hace caer en tristeza, la virtud contraria es la alegría de vivir. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué acto de amor voy a hacer para practicar esa alegría de vivir y mostrársela a esa persona? Obviamente una persona irascible, si es una persona que está humillando, está gritando, está insultando, lo mejor es quedarse callado, porque hablar y seguir la corriente, digámoslo así, estamos entrando en el terreno del otro. Entonces la acción opuesta es la que tenemos que hacer. Si el otro está gritando, tenemos que quedarnos callados. Y eso es la virtud de la paciencia. El otro está con la ira y la virtud contraria es la paciencia. Y nosotros entonces aplicamos la virtud de la paciencia a través del silencio. Podemos emplear argumentos de inteligencia emocional inclusive, tratando de desactivar la ira del otro. Y es como decir, entiendo tu posición, entiendo tu punto de vista en esta situación y entiendo que estás molesto por esto, esto y esto, pero mi punto de vista es este y este. Entonces, digamos que esas son algunas de las herramientas que se pueden emplear ahí en ese caso. No sé si respondí tu inquietud, Ana. Sí, sí, doctora, tiene toda la razón. Como muchas veces el miedo no le hace, no, él no me, gracias a Dios, él es muy buen esposo, él no me maltrata, pero en ese caso cuando uno pierde y no quiero ni ofenderlo, a veces me salgo, como dice usted, caigo en ese juego, lo lastimo y nos lastimamos los dos, y cada uno, usted duerme en su cama y yo me duermo en mi cama, entonces la inclusión no es llegar en ese punto. Entonces, ¿cómo puedo practicar en Santa Hildegarda en ese, entonces hacer más ayunos, más rosarios, más eucaristías, ofrecer más, doctora, de lo que nos dice Santa Hildegarda? No solamente es oración, sino acción, ¿no? Eso es lo que le digo yo siempre le digo a los pacientes eso, ¿no? Que la fórmula es oración y acción. Entonces, la acción es que estoy orando, hago mis oraciones de Santa Hildegarda, pero también actúo. Y actúo es, si la persona está dando su punto de vista y en ese lenguaje quiere hacer conciliación de alguna forma,
ahí sí podemos hablar, pero si solamente está atacando y atacando, lo mejor es guardar silencio. En ese caso, ya después que la persona esté de un mejor humor, sí, sí tratar de conciliar en ese aspecto, ¿no? Y siempre poner esos actos de amor. Haciendo el examen de conciencia, si nosotros anotamos qué es lo que nos molesta, ahí se me escucha, ¿sí? Sí, señora, la escucho perfecto. ¿Sí se me escucha? Sí, Ajá, señora. ok. Entonces, sí hacemos oración y en ese momento hacemos nuestro examen de conciencia anotando aquello que nos disgusta, aquello que nos genera estrés. Para la siguiente vez que suceda esa situación, vamos a poder saber cómo manejarlo. Por lo tanto, yo siempre recomiendo tomar nota. El examen de conciencia para hacerlo escrito todos los días, anotando aquello que nos disgusta, cómo reaccionamos nosotros y cómo deberíamos reaccionar en base a las virtudes cristianas. Bueno, me está diciendo Magola que tenemos otra oyente. Ah, bueno, doctora, muchas Adelante. gracias. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Para que me coloquen en oración, doctora. Amén, amén, así va a ser. Amén. Me dicen que tenemos otra oyente. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo pues bendigo y alabo a mi Señor por esta bendita emisora, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el Padre Germán, por estos programas que ustedes siempre presentan, muy buenos. Yo quisiera, pues no sé ahí cómo es, a ver si me pueden hacer el favor y me ayudan a orar por, no sé si son como ataduras, porque yo le digo al Señor mucho que me administre mi tiempo. Yo soy una persona que no he podido sentarme a leer la palabra, la leo un poquito, ahí me quedo dormida, o sea, siempre me ha costado eso. Que me regale, le digo, Señor, ministra mi tiempo, que me regale orden, ¿sí? Que me regale orden para yo tener, digamos, aquí este apartamento que gracias a Dios me lo socorrió en orden y así yo poder tiempo para yo leer la palabra. Yo eso sí, gracias a Dios, a Santa Eucaristía, todas las tardes me voy, o por ahora lo estoy haciendo en la mañana y me ha parecido mucho mejor. Salgo de la Santa Misa y paso un momentico al Santísimo y me ha parecido mejor, porque por la tarde cuando vengo de la Santa Misa ya me siento un cansancio y me queda difícil continuar mis labores, pidiéndole a mi Dios que en su infinita misericordia me perdone. Y yo quisiera así que por favor me ayuden a orar, porque yo siempre le pido a Él eso: Señor, ministra mi tiempo, perdóname porque por lo que le robo, no sé si es enfermedad o es inmundicia o qué es, porque a mí me da una debilidad en el cuerpo, una debilidad, pues yo tengo la tiroides, pero la verdad pues no sé. Entonces siempre he luchado con eso para ver si es posible que me ayuden a orar por eso. Y también me preocupa y me da mucha que yo tengo, mis papás ya fallecieron, ellos no la van con ellos no tienen diálogo con ellos, ni trato, o sea, ellos como si no fueran hermanos ni familia. Yo he discutido con ellos, pues porque con ellos no se puede hablar, entonces yo he llegado al punto desde que cuando voy casi siempre he tenido que discutir, pues porque yo les digo, pues la verdad ustedes no conocen de Dios y por eso ustedes pues reaccionan así, son así. A ellos no les gusta que ni siquiera uno vaya. Entonces esa es mi inquietud, por favor, y yo quisiera así, por favor, cuando puedan me pudiesen regalar el correo del doctor que trabaja con Santa Hildegarda. Muchísimas gracias, bendiciones para todos, gracias por todo, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Si quieres, anota ahí, o sea, te comunicas al interno y ahí te pasan la información. Bueno, entonces, en cuanto a lo que ella está pidiendo, más que todo se corresponde con el vicio de la inconstancia. Las personas que son inconstantes, que tratan de hacer algo y después llega el otro día y no lo hacen, y así sucesivamente. Entonces, hay un vicio descrito por Santa Hildegarda llamado inconstancia, cuya virtud a aplicar es la constancia. Obviamente sí, lo podemos incluir inclusive en el rezo del rosario diario. Señor, concédeme la virtud de la constancia,
pero también debemos actuar. Entonces la acción es, me voy a poner, de mi agenda del día, voy a sacar las horas, a tal hora hago tal cosa, a tal hora otra cosa, otra cosa, otra cosa. Entonces veo que hay un espacio, no sé, de 4 a 5 de la tarde. Entonces en esta hora voy a empezar a leer la palabra. Entonces de esa forma, y podemos inclusive pedir, si nos cuesta mucho, podemos pedir la ayuda de un santo, o sea, hacer una pequeña novena a Santa Hildegarda de Bingen, lo podemos hacer para que ella nos ayude a desarrollar esa virtud a través de eso, ¿no? A través de la oración y la acción. Entonces vamos a incluir obviamente en todas estas oraciones la petición de nuestra oyente sobre la unión familiar con respecto a la situación de sus padres, que también lo estaba comentando, y para la virtud de la constancia. Ahora voy a hablar sobre la ira. Santa Hildegarda de Bingen también tiene una oración para poder cosechar la virtud de la paciencia. Este vicio de la ira que ha llevado tanto a sembrar rencor, resentimiento, y que ha llevado a tantas guerras, tanta muerte, precisamente por la ira, por dejarnos dominar por esta emoción, que realmente no son emociones malas, son emociones neutras porque depende de cómo nosotros reaccionamos ante cada emoción. Y esto dice Santa Hildegarda, yo resueno como una armonía en todo el universo. Esto es lo que es la virtud de la paciencia. Y derramo sobre la tierra un aceite que sana y restaura. Soy la fuerza suave que da vida a todos. Hago brotar flores y dar fruto. Con todo mi ser fortalezco el corazón de las personas y les doy entendimiento para que permanezcan sanas. Llevo a buen término todo lo que inicio. No juzgo ni destruyo a nadie, por muy grande que sea su culpa. Por eso vivo en paz y en armonía con todos. No tengo enemigos y permaneceré para siempre. Santa Hildegarda nos dice que la persona con la virtud de la paciencia es una persona que se sale de la silla de juez. Por lo tanto, nosotros sentimos ira cuando estamos siendo sometidos a actos de injusticia. Ciertamente es normal sentir la ira ante esa situación, pero nuestro llamado por parte de Dios es salirnos de la silla de juez y dejarle eso a Él, porque la justicia solamente viene de Él. Precisamente por eso, en aquellas cosas que nos cuestan tanto, debemos pedir con fervor a través de la oración, pero también practicando actos de amor y de hecho inclusive el silencio cuando hay que callar, cuando ante una discusión no hay posibilidad de conciliación por parte de la otra persona. En ese caso es mejor guardar silencio. Tenemos también la otra oración con respecto a la desesperación. Aquellas personas que se dejan llevar por la ansiedad, que viven todo el tiempo en estado de angustia y de zozobra. Por lo tanto, contra la desesperación para poder practicar y sembrar en nosotros la virtud de la esperanza. La esperanza es lo que combate el vicio de la desesperación. Y dice Santa Hildegarda, permanezco con alegría en la presencia de Dios y abrazo con esperanza todo lo que le pertenece. Llevo todo a un buen término y así alcanzo el corazón del mundo y de las personas. Pero el alma temerosa no confía en Dios. ¿Por qué actúas así? Dentro de ti solo imaginas desgracias y fracasos que aún no han sucedido nunca. Y de ese modo pierdes la fuerza para vivir desde muy temprano, ya en tu infancia. Santa Hildegarda nos habla de cómo actúa la mente de una persona que se deja llevar por la ansiedad. Es una persona que se imagina catástrofes que ni siquiera han ocurrido y que muchas veces no ocurren, de hecho la mayoría de las veces. Y sin embargo lo hacen porque pierden la fe fácilmente en Dios. Y precisamente la virtud de la esperanza es la fe fortalecida. Ella nos invita con esta hermosa oración a que no actuemos desde el alma que teme porque no confía en nuestro Creador, sino que nos desafiemos a nosotros mismos a confiar cada vez más en Él. Si estamos más en desesperación, apostemos y desafiémonos a confiar cada vez más en Dios. De esta manera vamos a empezar a cosechar en nuestros corazones la virtud de la esperanza. Y una persona que entiende que el sentido de la vida está en alabar a Dios, pero para alabar a Dios hay que creer en Él,
y que en base a esto se pone en práctica buscando la presencia de Dios en las pequeñas cosas del día a día, es una persona que va a ganar la batalla contra la ansiedad. Tenemos también otra oración y esta es contra la tristeza. Santa Legarda define la tristeza como el peor de todos los vicios espirituales y puede llevar a la persona a contraer cualquier enfermedad, porque la tristeza deprime el sistema inmunológico. Y la virtud contraria que permite erradicar este vicio es la alegría de vivir. Esta tristeza que ha llevado a tantas personas a la desesperación y por lo tanto a cometer actos contra su vida. En esta alta tasa de muerte que vemos inclusive en jóvenes, que ante cualquier situación de dificultad acuden a esta forma como una escapatoria. Esto es lo que dice Santa Legarda. Dios ha creado al ser humano lleno de luz y de belleza, pero su actitud negativa y sus preocupaciones lo conducen hacia un estado de sufrimiento y oscuridad. Sin embargo, mira el sol, la luna y las estrellas y contempla la abundancia y la fuerza de la vida que brota en la tierra y reconoce que la felicidad que Dios ha dado a todos los hombres es una felicidad que viene de Él. Yo, en cambio, experimento el cielo ya aquí en la tierra, porque he sido llamada a cuidar y preservar todo lo que Dios ha creado. Mientras algunos dañan y destruyen la creación, yo permanezco fiel a su conservación y cuidado. Aquí Santa Legarda nos anima y nos dice que Dios nos ha creado con todo su esplendor, pero nosotros, dejándonos llevar por una actitud de pesimismo y cuando nos enfrascamos en las miserias y estamos muy apegados a los bienes terrenales, nos estamos alejando del corazón de Dios. Indudablemente eso es lo que ocurre. Una persona que vive con tristeza es una persona que no tiene a Dios en su corazón. Estamos viendo casos de eutanasia hoy en día, inclusive a personas jóvenes que tienen esperanza de vida y sin embargo ya tienen inclusive la legal de muchos países para poder entrar en ese tipo de práctica. ¿Por qué? Por no tener a Dios en el corazón. Por lo tanto, Santa Legarda inclusive nos invita al hecho de contemplar, cuando dice, mira el sol, la luna y las estrellas. Salte de ti por un minuto. Empieza a practicar salirte de ti mismo, porque la tristeza es un ensimismamiento en nosotros, en nuestros pensamientos, en aquello que quisiéramos tener y no tenemos. Es así entonces que cuando nos salimos de nosotros mismos y podemos mirar al corazón del otro, del que realmente está pasando por muchas situaciones difíciles, inclusive peores que las nuestras, y empieza a ejercer la empatía a través de la misericordia, que también vamos a hablar de una oración sobre la misericordia, contemplando inclusive a Dios en las pequeñas cosas de la vida, incluso en el hecho de comer y darle gracias a Él por todo lo que tenemos, por todo lo que somos y por las bendiciones que Él ha traído a nosotros. De esta manera vamos a poder traer la presencia de Dios en nuestros corazones en el día a día, en pequeñas cosas, en el hecho de lavar, en el hecho de cocinar, en el hecho de trabajar, en todo eso, y que lo podamos ofrecer a Dios con todo el agradecimiento, dando gracias porque estamos vivos, porque la vida es un regalo que Dios nos ha querido dar. Por lo tanto, eso hay que agradecer. Con el solo hecho de hacer esa práctica en el día a día, nosotros vamos a poder empezar a salir de la tristeza y a recuperar la alegría de vivir. Porque vamos a empezar a traer a Dios en nuestros corazones. Ahora vamos a hacer una oración contra la injusticia para poner en práctica la virtud de la justicia. En este vicio al que se hace referencia a Santa Legarda es el vicio por medio de la cual la persona empieza a cometer actos injustos con respecto a los demás. Y ella dice en sus escritos, yo la justicia soy como la melodía viva y un sonido que alcanza a toda la humanidad. La justicia me embellece como joyas preciosas en una corona real. Contemplo la creación con reverencia y actúo en ella con grandeza y rectitud. Todos se alegran conmigo porque soy guía en el camino de la justicia. Me levanto con el amanecer como amiga amada de Dios. Camino a su lado y no me rindo. Soy la fuerza que sostiene a todos los árboles, que ni el invierno puede destruir, ni la tormenta puede arrancar de raíz. Vivo en silencio en las montañas de la paz. Me levanto como vencedora con el poder de Dios, porque yo misma soy como una corona real que Él ha puesto. Nadie puede derrotarme.
Nadie puede expulsarme, nadie puede hacerme vacilar porque permanezco unida a Dios como su amiga. Muchas personas entran en el vicio de la injusticia cuando son víctimas de injusticia y lo que hacen es tomar la justicia en su propia mano. Aquel padre cuyo hijo fue asesinado y decide tomar la justicia en su propia mano y arremeter contra este hombre, causándole la muerte. Este tipo de actos no nos acercan al camino espiritual que Dios quiere para nosotros, no nos acercan al corazón de Dios. Y por lo tanto, como lo dice Santa Legarda aquí en sus escritos, ella nos invita a seguir el camino de la justicia que solamente viene de Dios. Y el que sigue esta justicia siempre va a estar en el sendero de la paz, del que es unido, ahí dice, vivo en el silencio en las montañas de la paz. Soy como una corona real, precisamente el que aprende a entregar esas situaciones de dolor, diciéndole, Dios, hazte cargo porque tú eres el único que puede ejercer verdadera justicia ante esta situación. Esa es la persona que está realmente en el camino de la santidad, practicando esta maravillosa virtud, que es la justicia, porque está apegado y aferrado a la voluntad de Dios. Aquel que toma la justicia en su propia mano es como aquel que quiere ser un pequeño Dios en este mundo, que ya tiene muchos dioses, que obviamente no es el Dios verdadero. Tenemos otra oración y esta es contra la dureza de corazón. Esa dureza de corazón que tanto ha sembrado indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Tanta pobreza que hay hoy en día y tantas personas que teniendo dinero no quieren compartir. Tantas personas que se han vuelto duras ante el sufrimiento y que no les importa el malestar de absolutamente nadie, sino solamente su propio interés. Dice Santa Legarda con respecto a esta virtud de la misericordia: a través del aire, del rocío y de todas las fuerzas de la vida me convierto en un remedio suave para todos. Mi corazón está lleno de amor por cada persona y a quienes ofrezco apoyo y cuidado. Estuve presente desde el inicio cuando el gran mandato de Dios puso en movimiento la creación. Acompaño a los enfermos y también fortalezco a los sanos, porque para ellos soy como una medicina delicada, como un ungüento que alivia y que sana. Fíjense cómo la maravillosa virtud de la misericordia, solamente el hecho de escuchar a una persona que tiene alguna situación difícil, eso es ejercer la misericordia. Y esto es un bálsamo, un ungüento que alivia y que sana. Lo dice Santa Legarda en sus escritos, gran parte de la sanación del enfermo está en ser escuchado con amor, en poder inclusive dar alguna palabra de aliento o de consuelo a esa persona. La persona que es dura de corazón, no solamente es dura de corazón con los demás, sino también consigo mismo. Son personas que son incapaces de poner un stop en su vida cuando su cuerpo ya no puede más, porque están ante un exceso de trabajo, por ejemplo, o en otras situaciones difíciles. Para estas personas que se identifiquen con la dureza de corazón, que obviamente Santa Legarda habla de enfermedades a raíz de este vicio, y uno de ellos es la neuralgia del trigémino, por ejemplo, la invitación es esa, empezar a ejercer misericordia, dedicando un poco de tiempo a los demás, haciendo obras de caridad. De esta manera nosotros vamos a poder sembrar la misericordia en nuestros corazones. Ahora voy a hablar contra la cobardía. ¿Y cuál es la virtud que nos ayuda a sanar la cobardía? La confianza en Dios. Santa Legarda dice en sus escritos: no deseo una vida oscura ni apagada, ni un mundo dominado por el miedo y la desesperanza sin sentido. Esto es lo que dice la confianza en Dios. Más bien me dirijo con rapidez hacia la fuente inagotable de la vida. Por eso resisto aquello que apaga la alegría y la esperanza y deshago sus obras con la sabiduría que viene de Dios. Así permanezco del lado de la victoria y oriento mi vida hacia las fuerzas del bien y el triunfo de Dios. La persona que realmente es inteligente es aquella que va a la fuente de la vida, que es Dios. Y teniendo a Dios de su lado, ¿por qué hemos de temer? Es ahí entonces que la fuerza que viene del Espíritu Santo nos va a llenar de esa fortaleza para que podamos salir en medio de las adversidades
Y estas personas que han muerto por defender la fe son personas que evidentemente están en una actitud plena de confianza hacia nuestro Creador. Tenemos también en la otra oración que es contra el vicio de la glotonería, cuya virtud a aplicar es la templanza. La mayoría de las enfermedades vienen por hábitos erráticos de alimentación. Y nos dejamos llevar muchas veces por la gula, precisamente para intentar llenar vacíos emocionales que solamente Dios puede llenar. Pero nosotros fortalecemos nuestro espíritu a través de la virtud de la templanza y empezamos a dominar las mociones del propio cuerpo. Y esto es lo que dice Santa Hildegarda con respecto a la virtud de la templanza. Me nutro con medida y equilibrio para no debilitarme y así cuidar mi salud. De este modo me lleno de alegría y expreso esa armonía como una música que brota con gozo. Es decir, nosotros estamos llamados aquí a alimentarnos con aquello que sea necesario para nuestra supervivencia, y en caer en exceso de comidas grasosas o en dulces o en todo aquello que daña el cuerpo, es precisamente alejarnos de la voluntad de Dios, que lo que quiere es que practiquemos en nosotros la virtud de la templanza. Esto nos permite tener un buen estado de salud y de estado emocional, porque sabemos que los alimentos afectan nuestra salud, nuestras emociones. Eso ya lo hemos comentado precisamente en otras charlas, en donde hablamos de cómo se comunica los intestinos, toda la parte intestinal con el cerebro, y cómo todo eso tiene que ver en un eje, en una comunicación directa, y la importancia de una correcta alimentación. Y esto forma parte, obviamente, de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. Tenemos otra oración que es contra el amor a las cosas mundanas para practicar el amor a lo celestial. Hay personas que están muy apegadas a los bienes materiales y por ahí vienen todos los desórdenes posteriores. Es uno de los primeros vicios que describe Santa Hildegarda. Ella dice esto con respecto al amor a lo celestial. En esta oración, yo soy el fundamento que permite a las personas vivir en armonía entre sí. Estoy profundamente unido a la alegría de vivir, la cual se extiende y llena todo el universo. Mi amor se orienta hacia la vida verdadera y auténtica y rechazo todo aquello que pone en peligro su integridad o la destruye. Soy como un reflejo de las fuerzas espirituales que sostienen, inspiran y guían nuestro camino en la vida. Aquí lo que nos dice Santa Hildegarda en esta oración es que la persona que está desapegada a este mundo material y se aferra a la espiritualidad, sabiendo que la alegría viene de Dios, es una persona que vive en un estado de paz, que encuentra el verdadero sentido de su vida y empieza a experimentar una vida auténtica. Hay personas que no le consiguen sentido a la vida y es porque viven aferrados a los bienes materiales y si los pierden ya han perdido toda paz y toda tranquilidad, que obviamente es efímera. Por lo tanto, el verdadero sentido de la existencia y de la felicidad está en desapegarnos, viviendo solamente con lo que necesitamos para sobrevivir y entregando lo demás a Dios. Tenemos esta otra oración que es contra las adicciones para aplicar la virtud de la libertad, cosechar esa libertad en nosotros, y esto viene relacionado con el vicio de la codicia. Aquellas personas que son adictas, bien sea al dinero, al trabajo, al prestigio, al sexo, entre otras cosas, o a sustancias psicotrópicas. Esto dice Santa Hildegarda con respecto a la virtud de la libertad. Vivo entregado y en sintonía con el Espíritu Santo. Esto dice la libertad, dejando que sea la voluntad de Dios la que guíe mi vida. Camino con devoción por sus sendas y lo reconozco y venero como Padre. Me aparto de los deseos desordenados del mundo y reconozco con sinceridad mis dependencias y debilidades. Cuando las tentaciones me rodean, busco con fuerza la ayuda del Espíritu Santo para recuperar la claridad y el equilibrio interior. Me esfuerzo por vivir con lo necesario, con moderación, sin dejar que el exceso de lo material me aleje de lo espiritual. No quiero que ninguna adicción me domine y la enfrento con firmeza, recordando que no tiene poder sobre mí. Rechazo la ilusión engañosa de la esclavitud interior, porque cuando la luz del Espíritu Santo me ilumina, toda atadura se debilita y pierde su fuerza. Así avanzo hacia la libertad con una fuerza renovada y un corazón libre. Es decir, que el Santa Hildegarda nos dice acá que cuando más nos aferremos a la voluntad de Dios, más libres vamos a ser. Y esto está muy ligado a la virtud de la obediencia.
contra la amargura, que es otro vicio descrito por Santa Legarda, para aplicar la virtud de la santidad, para cosechar esta maravillosa virtud. Santa Legarda dice: yo en cambio actúo con generosidad al ofrecer ayuda que trae salvación y vida. Esto dice la generosidad. Soy como un bálsamo suave y como una medicina que sana. La generosidad se parece a la lluvia que fecunda la tierra, la alegría al rocío que refresca, la compasión a un bálsamo que alivia y el consuelo a una medicina que restaura el corazón. En esto encuentro el verdadero sentido de mi existencia. Las personas son más alegres y felices cuando son generosas ante los demás. La persona que empieza a desprenderse de las posesiones materiales y del dinero es una persona que evidentemente, haciéndolo a través de la generosidad, es más libre, vive más en paz y es más feliz. La amargura, lo hemos dicho en otras charlas, tiene que ver con el rencor y la ira. Las personas que viven guardando rencores, resentimientos y la ira, obviamente van a estar entrando en un estado de amargura. Contra la infidelidad, cuya virtud aplicar es la fe. Vamos a ver si nos da un poquito de tiempo. ¿Qué nos dice Santa Legarda con respecto a la virtud de la fe? Pero yo la fe me alegro junto a los ángeles y permanezco fiel a Dios, porque solo deseo aquello que Dios desea. En comunión con los querubines, guardo y transmito sus mandamientos tal como Dios los quiere, y por eso actúo y decido siguiendo la enseñanza de los profetas y los sabios. Guío a los reinos que buscan el bien hacia la justicia de Dios, porque yo la fe soy como un reflejo de Dios y brillo en la luz de todos sus mandamientos. Bueno, entonces, como ya nos hemos quedado sin tiempo, de verdad muchísimas gracias a Radio María y todos nuestros queridos oyentes. Esperemos que estas oraciones de Santa Legarda de Virgen nos motiven a practicar virtudes cristianas y podamos caminar el verdadero camino de los santos, porque en las virtudes cristianas está la curación tanto del cuerpo como del alma. Está ese proceso de sanación que tanto anhelamos tener. De verdad, gracias a todos ustedes y espero que esta charla y estas oraciones les ayuden a tomar conciencia y empezar a practicar oración con acción, como les venía diciendo. Y de verdad muy contenta con los resultados del programa. Yo los espero entonces en una siguiente charla donde vamos a seguir en cadenas de oración. Pido a Dios por todos ustedes para que se cumpla la voluntad en cada uno y que Dios los bendiga, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.